Hola, ¿qué tal? Espero que estés bien. Bienvenido a mi canal. Soy Miquel Nadal, un gusto saludarte. Y hoy vamos a hablar sobre Asana. Sí, hemos hecho muchos tutoriales hablando de Asana. De hecho, te dejo aquí el link en la descripción para que veas cómo funciona desde el principio. Asana al final es una herramienta para gestionar tus proyectos y tareas. Y a este punto voy, y es que si tú eres líder de equipo o simplemente colaboras con otros departamentos u otras personas, necesitarás un sitio, una herramienta donde puedas depositar todas las tareas para que la gente las vea y sobre todo operar con la máxima transparencia. Entonces, ¿cómo puedes gestionar un proyecto desde Asana? Te lo explico hoy, así que quédate aquí de verdad porque te voy a explicar todo, absolutamente todo. Pero antes de nada, de acuerdo, dale un buen like si te interesa este tipo de vídeos y por último, únete a la comunidad de neuroproductividad, suscríbete al canal porque me encantará que cada vez seamos más personas en neurociencia y productividad personal. ¿Te unes? Nada, sin más dilación, ahora sí que sí, dentro vídeo. Pues bien, ya estamos en Asana, asana.com, tienes que acceder con tus credenciales, es decir, tu correo electrónico y tu contraseña, dependiendo de acuerdo si trabajas a nivel individual o a nivel de empresa. Dicho esto, de acuerdo, esto está pensado sobre todo para gente que ya conoce el programa. Si no conoces el programa, te recomiendo que, como decíamos antes, te vayas a la descripción del vídeo y ahí puedes ver un tutorial completo, gratuito, donde te explico cómo empezar desde cero y cómo organizar tu semana. Además, te hablo de todo, absolutamente todo, cómo puedes planificar tu día a día, cómo puedes realmente gestionar las prioridades, cómo lo puedes hacer en la herramienta y cómo puedes conectar varios espacios y proyectos. Esto es una cosa de acuerdo que puedes ver en el tutorial, que como decíamos antes lo encontrarás en la descripción. Si por ejemplo ya dominas un poco y quieres gestionar equipos, te recomiendo entonces que ya le eches un vistazo a este tutorial. Sin más dilación, de acuerdo, como decíamos antes, vamos a empezar. Ahora estaríamos aquí en el punto principal donde vemos el dashboard, es decir, el cuadro de mandos donde están todas las opciones que tenemos dentro de Asana. ¿Ok? Aquí vamos a simplificarlo para hacerlo sencillo. Recuerda que Asana básicamente tendría como tres grandes bloques, tres grandes secciones. La primera se llama espacios, que es lo más grande. Dentro de espacios puedes acceder a varios proyectos, que sería la segunda espacio o el segundo bloque. En cambio, de acuerdo, lo pequeñito ya sería la tarea en cuestión. Cada vez que entres en un proyecto puedes añadir varias tareas. Así que básicamente, para hacer una idea, tres áreas. Tendríamos los espacios, los proyectos y las tareas. En este caso nos vamos a centrar en los proyectos y en las tareas. El tema de los espacios es como más general y sobre todo está pensado para grandes departamentos. Imagínate que es un departamento de marketing que puede tener varios proyectos inmersos, pues podrías añadir, por ejemplo, un espacio de marketing. Lo mismo pasaría con finanzas. Imagínate que yo tengo, por ejemplo, varios proyectos dentro de finanzas. Lo que haría de acuerdo es diseñar un espacio que se llame finanzas y dentro de este espacio yo podría añadir diferentes proyectos. Más allá de esto, de acuerdo, nosotros entraremos directamente en los proyectos y formas diferentes de organizarlos. Verás, aquí no existe una fórmula mágica para organizar proyectos que diga si utilizas esto, el equipo, de acuerdo, va a funcionar como un tiro, va a funcionar a la perfección. Tú sabes que esto, de acuerdo, no es así, además esto es muy personalizable, así que la primera cosa que quería comentarte es que no me hagas caso al 100%. Por supuesto, te puede servir de guía, de orientación, de timón, llámalo como quieras, pero después me gustaría, de acuerdo, que le dieras tu toque personal, y es que al final tu equipo lo conoces tú, a la gente que colaboras la conoces tú, así que tú sabrás perfectamente qué es lo que puedes añadir en cada uno de los proyectos que vamos a diseñar. Así que vamos a ello. Antes de nada, de acuerdo, para crear un nuevo proyecto, recuerda que para hacerlo de una forma fácil podemos acceder aquí al lateral izquierdo, justamente donde tengo el cursor, y como puedes ver, de acuerdo, yo le puedo dar clic al más. Cuando le doy clic al más, automáticamente puedo crear un proyecto y tengo varias opciones. Una de ellas es crear una plantilla que ya exista dentro del propio Asana y otras, de acuerdo, como puedes ver, son importar una hoja de cálculo, es decir, un Excel o una hoja de CSV que puedas tener, por ejemplo, de otros programas. Como bien sabes, la mayoría de programas de organización te permiten descargar o importar, ¿de acuerdo?, los datos en Excel y de esta manera, ¿de acuerdo?, los puedes utilizar para otra cosa, otro programa, importar y exportar, ¿de acuerdo?, tanto una cosa como la otra. Así que en este sentido también podrías importar una hoja de cálculo si ya tuvieras, por ejemplo, tus tareas y tus proyectos en otra herramienta. Y por último, de acuerdo, que es el que veremos ahora, podemos crear un proyecto en blanco, es decir, que tú decides un poco qué es lo que quieres hacer, cuáles son las funcionalidades que quieres añadir, etcétera, etcétera. Así que en este caso, a modo de ejemplo, de acuerdo, voy a crear un proyecto en blanco para que veas cómo funciona y cuando le doy clic automáticamente me salen varias cosas. Lo primero es que le ponga un nombre, así que en este caso vamos a ser rápidos, vamos a dar prueba
sí, para hacerlo fácil. Lo segundo sería la privacidad, como puedes ver sería público para este espacio, que concretamente se llama Morganizer, como el nombre de la empresa. Tendríamos la opción de hacerlo privado solo para los miembros del proyecto, que esto es una habilidad premium, es decir, es una cosa que tienes que activarla con la versión premium. Y por último, privado para mí, así que tienes la opción de acuerdo que tú quieras. Algo importante, en este caso, en la gestión de proyectos, vamos a hablar de la versión gratuita. De hecho, tengo pensado hacer otro vídeo, ¿de acuerdo?, donde hable también de la versión extendida, de la versión premium, donde verás otro tipo de funcionalidades. Pero en este caso me gustaría que te basaras solo en la versión gratuita. Si después quieres hacer más cosas, obviamente entonces tendrás que pagar. Pero de momento lo que te voy a enseñar, ¿de acuerdo?, lo que te voy a mostrar, todo lo podrás hacer de forma gratuita. Además de esto, ¿de acuerdo?, ya sabes que después puedes elegir la vista predeterminada. Como ves aquí, de acuerdo, la lista sería el formato de lista de toda la vida, el que por ejemplo utiliza Google Tasks, el que utiliza por ejemplo Microsoft To Do o incluso cualquier herramienta de esta típica de listas que te descargas en forma de aplicación, pues exactamente igual. Y a mí personalmente, y esto como decíamos antes, es algo muy personal, que a mí me gusta más la visión del tablero. Esta me recuerda más al formato Kanban, que puedes conocer de otras herramientas, estilo Trello, ¿de acuerdo? También el propio ClickUp, o incluso otras como MeisterTask, que también tenemos tutoriales justamente en el canal. Así que podrías acceder a esta, o incluso el cronograma, en el caso que tengas la versión premium. El cronograma sería como una especie de diagrama Gantt. Y por último estaría el calendario, que personalmente no lo recomiendo, para empezar al menos. Después veremos cómo funciona. Así que le vamos a dar clic a tablero, que sería esta versión Kanban. Al final, que sepas que Kanban significa una metodología de productividad japonesa que básicamente nos resume en diferentes columnas cómo podemos saber si una tarea está hecha, está pendiente o está por hacer. Es decir, sea lo que sea, de acuerdo, al final lo vamos moviendo por columnas. No te preocupes porque esto lo vamos a ver también a continuación. Una vez lo tengamos, le vamos a dar a continuar y ahora sí, de acuerdo, nos va a pedir algunas cosas que podemos cumplimentar o lo podemos hacer más tarde, ¿no? Lo primero, de acuerdo, es que empieza ya a asignar cosas, que esto es un poco la opción que vamos a marcar. Otra, de acuerdo, directamente es que lo puedas compartir con compañeros de equipo y aquí es donde puedes pasar los permisos. Oye, quiero que participe Juan o quiero que participe María y tú le puedes decir, oye, pues María solo puede ver por encima, no solo puede ver y no editar. Otros podrán editar, otros podrán ser los propios managers, de acuerdo, los gestores del proyecto, así que depende un poco también de las habilidades que quieras ponerle. Como siempre, dependiendo del grado de profundidad, de gestión, de permisos que quieras dar, tendrás que contratar o no la versión premium. Y por último, de acuerdo, ya puedes empezar a automatizar flujos de trabajo. Esto sería algo parecido a lo que hace la herramienta Jira y Trello en menor medida, de acuerdo, pero es muy interesante. Pero eso sí, solo estaría disponible para la versión premium. Le damos a iniciar el proyecto. Ir al proyecto en la primera opción. Ok, aquí ya tendríamos, de acuerdo, nuestro primer proyecto creado. Y en este caso, de acuerdo, como puedes ver, yo crearía también mis propios proyectos. Lo primero que me interesa, de acuerdo, es tener una lista con todos los proyectos. Y esto solo será útil especialmente si gestionas varios proyectos de tu equipo. Sí, entonces esto sería, de acuerdo, el tablero. Y ahora te voy a presentar un poco los diferentes tableros que yo me gustaría que compartieras también para que vieras cómo funciona. ¿Sí? ¿Te parece? Oye, pues vamos a empezar por el principio, porque esto sería un poco la prueba para que veas cómo crear un proyecto desde cero. Pero ahora que ya lo tenemos, para hacértelo más fácil y sobre todo para no ir paso a paso con todo, especialmente si ya conoces el programa, me gustaría que vieras diferentes ejemplos para que te sea mucho más fácil después replicarlos a tu manera y que le puedas hacer los últimos cambios, las últimas modificaciones. Así que si vamos aquí a la lista de proyectos de Asana, este es un proyecto genérico que yo he creado, ¿de acuerdo? Porque al final lo que me interesa es que sea una combinación de varios proyectos. Por esto, ¿de acuerdo? Las columnas que he añadido, que como bien sabes son secciones en Asana, estas columnas que se llaman secciones, ¿de acuerdo? Fíjate que yo las puedo añadir aquí mismo, donde pone agregar sección. Si yo, por ejemplo, le doy clic a agregar sección, aquí puedo poner lo que quiera, ¿no? Por ejemplo, puedo poner test, ¿no? O idea, simplemente para que se vea cómo funciona. Puedo poner tantas secciones como yo quiera, de hecho es bastante largo la cantidad de secciones que puedes añadir, pero sobre todo en este caso te recomendaría que pusieras 3, que son un poco las que estás viendo ya. En el caso de test solo lo hemos puesto como test, pero yo ahora puedo ir aquí a más acciones y fíjate que yo puedo también eliminar esta sección, así que en este caso la voy a eliminar porque ya no tiene sentido y voy a crear las 3 siguientes. Lo primero, si hago una lista de proyectos, debería ser los proyectos que tengo en espera. ¿Qué significa proyectos en espera?
muy fácil, ¿no? Al final un proyecto en espera es aquel proyecto que todavía no sabes muy bien cuándo vas a empezar, puede ser que le falte una tarea en cuestión para poder definir si se hace o no se hace, te falta un presupuesto firmado, ¿de acuerdo?, para poder avanzar, todavía no tienes claro si lo vas a hacer o no, lo que decíamos antes. En definitiva, un proyecto que todavía está en espera, está en el congelador y que está esperando que un día se inicie. O no, porque a veces puede pasar que algún proyecto en espera resulte que después se tenga que descartar por lo que sea. Esto es un clásico teniendo en cuenta la volatilidad que vivimos hoy en día. El segundo punto, la segunda sección, serían los proyectos activos, es decir, aquellos proyectos que ahora mismo están en marcha, ya sea porque o tú los estás liderando o porque tú estás participando directamente. Entonces, estos proyectos activos estaría muy bien que los tuvieras bien identificados para que te sea mucho más sencillo. Y por último, de acuerdo, de forma más orientativa, te diría que están los proyectos hechos. Cuando hablamos de proyectos hechos nos referimos a aquellos proyectos que han sido ya terminados y que te interesa conservarlos por alguna razón. Imagínate que es un proyecto que tú sabes que a lo mejor en un tiempo vas a repetir y oye, si ya tienes todas las tareas marcadas, ¿para qué lo vas a borrar? ¿Para qué lo vas a eliminar? Así que los proyectos hechos puede ser interesante, ¿no? Aquí en Asana, de acuerdo, y en otros programas existe la posibilidad de automatizar que esos proyectos hechos, en vez de que se queden aquí siempre, que ya los puedas copiar de forma automática, de acuerdo, en otro sitio. Aquí no hablaremos de este tema, de acuerdo, pero para que sepas que existe la posibilidad. Y además de esto, de acuerdo, déjame decirte que la idea es que siempre que puedas elimines cosas de los tableros, que no acumules aquí proyectos hechos. Esto puede estar bien para un tiempo determinado, pero no para acumularlo para siempre, porque no es el mejor sitio para consultarlo. Dentro de proyectos, fíjate que yo he puesto diferentes proyectos, ¿no? Proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3, ¿no? En el caso del proyecto 1 y el proyecto 3 los tendría en espera y en el caso del proyecto 2 los tendría activos. Así que si yo, por ejemplo, voy dentro del proyecto, un proyecto suele ser mucho más extenso que un proyecto en sí. Es decir, un proyecto al final puede tener varias fases, ¿no? Es normal que en un proyecto exista la fase 1, que podría ser la de análisis, la 2, que podría ser la de diseño, la 3, que podría ser la de producción, y la 4, por ejemplo, que podría ser la de seguimiento. Sea la que sea, de acuerdo, al final fíjate que hay diferentes fases, y eso lo tenemos que plasmar de alguna manera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mi recomendación es la siguiente. Como puedes ver dentro del proyecto, cuando yo lo he creado aquí varias cosas, ¿no? Entonces, en este caso, yo lo que podría hacer en esta lista de proyectos es añadir algunas de las fases, ¿no? Así que, por ejemplo, entonces en este caso iría aquí a subtarea y lo que puedo hacer, por ejemplo, es hacer, oye, pues fase 1, análisis, perfecto. Fase 2, diseño, muy bien. Fase 3, producción. Fase 4, seguimiento. Sean las fases que sean, hay diferentes fases e incluso yo podría asignar un responsable para cada una de estas fases, ¿no? Porque una cosa es que yo sea el gestor de proyectos, el gestor de líder de proyectos, ¿de acuerdo? Pero la otra es que cada una de las fases la lidere una persona responsable. En este caso, si te fijas, cuando yo pongo las diferentes fases, estaría muy bien de acuerdo que yo asigne esta subtarea a otra persona, ¿no? Por ejemplo, me lo voy a asignar a mí mismo en este caso y las otras las podría asignar a otras personas. Eso está muy bien, de acuerdo, porque como puedes ver, aquí tendríamos toda la lista de proyectos que puede existir, es decir, teníamos la fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 con las diferentes fases. Fíjate que aquí hay algo muy interesante y es que en esta lista de proyectos, y para mí esto es un punto determinante y un punto clave, no hay tareas, es decir, claro que podría ahora dividir y desglosar la fase 1 de análisis en diferentes subtareas pequeñitas. ¿Lo podría hacer? Sí. ¿Vale la pena hacerlo? No. ¿Por qué? Por muchos motivos. Porque ¿cuántas tareas podría tener una subfase de estas? No tendría sentido realmente que ahora, por ejemplo, dentro de análisis yo hiciera todas las tareas que hay aquí. Lo que hay que hacer, de acuerdo, como veremos después, es crear un proyecto para cada proyecto. Sí, recuerda que proyecto es lo que se llama en Asana, lo que sería, de acuerdo, pues una especie de sistema, de acuerdo, por decirlo así, donde pones tus cosas. En este caso es un nuevo proyecto, ¿no? Una especie de sección. Entonces, en este caso, de acuerdo, para no liarte con las palabras, yo tendría que crear nuevos proyectos para que vieras, de acuerdo, cómo podemos unirlos. Así que este sería el primer punto. Cuando ya lo tengas, voy a añadir las fases dentro del proyecto, pero eso sí, no voy a poner las tareas. ¿Por qué? Porque entonces vas a hacer un documento ingobernable. Imagínate que si yo voy haciendo todas las fases con todas sus respectivas tareas en este documento, podría llegar a tener, de acuerdo, una auténtica barbaridad de tareas. Imagínate que, por ejemplo, tengo 5 proyectos. Dentro de cada proyecto hay 4 fases y resulta que después dentro de cada fase hay 10 tareas. Es una verdadera locura. Para que te hagas una idea, serían 200 tareas, no sé si lo he dicho bien, ¿de acuerdo? Pero 200 tareas en este tablero, en este proyecto. No tiene ningún sentido, ¿de acuerdo? Para evitarlo, lo
Lo que recomiendo es que solo pongas las fases. Las tareas las pondremos en los respectivos proyectos que ahora mismo vamos a crear. Una cosita de acuerdo, que cuando lo tengas ya, fíjate que yo lo que puedo hacer es que si le doy clic aquí a donde pone 4, que son 4 subtareas, automáticamente las puedo ver todas aquí. Es una forma de tenerlo de forma muy visual. Además puedo ver de acuerdo quién es el responsable, ¿no? En este caso, por ejemplo, sería Miquel Nadal, de acuerdo, que haría la fase 1 de análisis. Aquí, por ejemplo, podría ser otra persona, Juan López, por ejemplo, que también veríamos su foto. Además, también hay otra cosa interesante, si te fijas, que tengo la posibilidad de que cada uno de estos proyectos, de acuerdo, tenga una pequeña fecha de entrega. Yo, por ejemplo, en el proyecto 1 puedo ir aquí y puedo irme de acuerdo a la fecha de entrega. Una cosa importante, si no tienes la versión premium, no te va a dejar poner de acuerdo la fecha de inicio, solo te dejará poner la fecha de vencimiento. Este es un punto importante, pero sobre todo porque si no puedes utilizar lo que sería el Gantt, el cronograma, de acuerdo, para que lo sepas. Esto en la versión premium sí que podrías. Así que yo, por ejemplo, lo que puedo decir es que, venga, esto hay que terminarlo, vamos a decir, el 13 de julio. Perfecto, muy bien, pondríamos esta fecha, ya lo tendríamos. Claro, esto es 13 de julio, el proyecto 1 completo, pero cada una de las fases entiendo que habrá que hacerlas en diferentes momentos, seguramente antes del 13 de julio, aunque no haya un aplazamiento que podría pasar. Entonces yo lo que podría poner, por ejemplo, es que esto fuera el 2 de junio, esto, por ejemplo, podría ser, lo invento, podría ser el 8 de junio, esto, por ejemplo, podría ser el 23 de junio y esto de aquí, de acuerdo, podría ser, por ejemplo, ya muy cerquita del 13, el 11 de julio. Fíjate que al final son diferentes maneras de hacerlo, pero de esta manera yo tengo aquí claramente identificados cuáles son los diferentes proyectos y las diferentes fases. Recuerda de no añadir tareas. Ahora bien, cuando yo tenga esto la idea es hacerlo para cada uno de los proyectos. Así que yo ahora, por ejemplo, cuando tenga todos los proyectos, lo que puedo hacer es ir al apartado de arriba del todo donde está el menú y fíjate que de esta manera yo puedo ver también el calendario. Entonces, en este sentido, el calendario, como puedes ver aquí, no te saldrán todas las subtareas, es decir, no saldrán de acuerdo las fechas límite de cada subtarea. Lo que sí te saldrá, como puedes ver aquí, es la fecha final del proyecto, porque si quieres ver realmente las fechas concretas de cada fase, entonces sí tendrás que tener la versión premium y ahí sí que podrías verlo en cronograma. Si no, de acuerdo, como ves aquí, podrás ver la fase final. Ahora bien, si tienes varios proyectos, lo que sí puedes ver en este calendario son las diferentes fechas de vencimiento de cada uno de los proyectos. ¿Cómo lo ves? Sí, es una limitación, evidentemente, de la parte gratuita, pero para que veas, de acuerdo, que hay una mini posibilidad también de gestionar los tiempos en el calendario. Si volvemos otra vez al tablero, algo importante también es que yo en cada uno de estos proyectos, además de añadir las diferentes fases, la fecha de vencimiento, fíjate que hay otra opción que cuando le doy clic es que yo pueda poner aquí el enlace del propio proyecto, ¿no? En este caso el proyecto 1, por ejemplo. Lo que he hecho es algo tan sencillo como irme a un proyecto, por ejemplo, esta prueba que he visto aquí, ¿de acuerdo? Esta prueba que ves aquí, le he copiado la URL, ¿sí? La que estoy marcando ahora mismo, y cuando vuelvo otra vez a la lista de proyectos, yo lo que puedo hacer, ¿de acuerdo?, es enlazarlo aquí. Fíjate que de esta manera, ¿de acuerdo?, ahora he enlazado una de las tareas, pero fíjate que yo puedo enlazar tanto las tareas como los proyectos. De esta manera está muy bien porque yo puedo acceder al proyecto 1, proyecto 2 y proyecto 3 desde el mismo tarjeta, es decir, desde el mismo tarea. Cuando yo estoy, por ejemplo, en proyecto 3 y le doy clic aquí a proyecto 1, automáticamente, como ves, ya me pasa al proyecto 1. Vuelvo hacia atrás y volveré otra vez a la lista de proyectos. Es una forma, de acuerdo, de unir, de combinar lo que sería una lista grande de proyectos con los proyectos concretos. ¿Por qué te estoy comentando todo esto? Porque aquí puedes tener varios roles. El primer rol podría ser que tú fueras un gestor de proyectos de varios proyectos, de múltiples proyectos. En este sentido, te interesa tener una lista de varios proyectos como esta, para que veas realmente un poco la cantidad de proyectos que tienes en marcha, los que tienes en espera, etcétera, etcétera, además de poder observar si todos los proyectos avanzan de forma adecuada. Ahora bien, hay otro perfil que a lo mejor resulta que tú solo gestiones un proyecto o dos proyectos. Entonces, ¿para qué quieres realmente tener un listado enorme de proyectos si puedes gestionar esto simplemente con un solo tablero, que es el que estás viendo aquí, por ejemplo, otro diferente que sea del propio proyecto? Entonces, aquí dependerá un poco también de las necesidades que tenga cada una de las personas. Dicho esto, ahora me gustaría enseñarte ya dentro de los proyectos la siguiente fase, porque la siguiente fase es, oye, del proyecto 1, del proyecto 2 y del proyecto 3,
ahora sí que necesito activar esa función de cuántas tareas hay dentro del proyecto, quién hace cada tarea, etcétera, etcétera. Pero esto ya no es la lista de proyectos, esto ya será un proyecto específico. Y para ello incluso te voy a dar hasta 4 ejemplos para que veas 4 formas de hacerlo, una con ejemplos y las resto sin ejemplos para que veas, digamos, una estructura a la hora de organizar tus proyectos. ¿Te parece? Oye, pues vamos a ellos, ¿de acuerdo? Y te presento el primero de todos. El primero de todos, de acuerdo, consiste en lo siguiente. Como puedes ver aquí hay 3 columnas: inventario de tareas, tareas activas y tareas hechas. Por inventario de tareas es un poco algo parecido a los proyectos en espera, es decir, cuando tú haces un proyecto, la idea es listar todas las tareas que hay que hacer, al menos las que tenemos en mente. Es probable que después tengamos que añadir más. Entonces, cuando tú tengas esto de inventario de tareas, aquí pondría de acuerdo todas las tareas que debo hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues fíjate que en este caso vamos a hacerlo por fases. Igual que antes hacíamos por proyectos, poníamos proyecto 1 y poníamos las diferentes fases, aquí sí que ya entraremos de acuerdo en la fase 1 del proyecto, fase 2 del proyecto, es un poco lo que veíamos antes, pero desglosado. Si te fijas, también si hago clic en una fase del proyecto, he añadido subtareas, tarea 1, tarea 2, tarea 3. Aquí también, fíjate que yo puedo añadir tanto el calendario como la persona responsable. Incluso esto, que antes no lo hemos comentado, pero también puede ser interesante, sobre todo para los proyectos, es que tengo la posibilidad de añadir una nota, un comentario a esta tarea, ¿no? Imagínate que esta tarea en concreto, la tarea 1, yo puedo añadir, ojo, cuidado, no puedo decir, ojo, cuidado con la nueva legislación. ¿No? Esto podría ser, ¿no? Entonces, de esta manera, de acuerdo, puedo dejar aquí un mensaje y la gente puede ver realmente que hay un mensaje también dentro de esta tarea. Así que aquí lo tendríamos en respectivas tareas. Ok, además de esto, de acuerdo, como puedes ver, yo tendría aquí la fase 1 del proyecto y voy a añadir también las diferentes subtareas que tengo que hacer. También, como ves, si yo le doy clic aquí, en este botoncito que ahora mismo estás viendo, también puedo verlas todas, ¿sí? Así puedo ver tarea 1, tarea 2, tarea 3. Claro, esto está interesante sobre todo para una en concreto, porque si las abres todas seguramente te saldrá una lista enorme. Y para la fase 2 haríamos exactamente lo mismo. También en subtareas añadiríamos tarea 1, tarea 2 y tarea 3. De esta manera, cuando ya lo tenga, lo podría hacer un poquito más grande y mírate, qué bien, saldría perfecto. Tendríamos la fase 1 y la fase 2 del proyecto con sus respectivas tareas. Claro que hay muy pocas tareas. Si tuvieras más, entonces no te recomendaría tenerlo todo abierto porque puede ser una auténtica locura. Puede ser un vendaval de tareas, puedes tener una lista interminable. Algo que no te recomiendo para nada, ¿ok? Así que tendrías la fase 1 del proyecto, la fase 2 del proyecto y aquí la idea de acuerdo sería añadir las siguientes, pues fase 3, fase 4, las que tú consideres. Ahora bien, cuando yo, por ejemplo, pase de una tarea que está ahora mismo en el inventario a una tarea activa, la idea es hacer lo siguiente, y es que si yo, por ejemplo, quiero que una tarea ahora mismo que esté dentro de una fase 1 la quiera convertir en tarea activa para que otra persona la haga, lo que tengo que hacer es lo siguiente, ¿de acuerdo? Hay muchas mejores maneras de hacerlo, la verdad. Si alguien tiene una otra manera diferente, que me lo comente porque me ha encantado de aprender, ¿no? Pero fíjate que la opción es que vas a cualquiera de las tareas, a las que tengo ahora mismo aquí en activo, ¿sí? Le doy clic al botón derecho y de esta manera puedo tener la opción de crear tarea de seguimiento. Cuando yo creo una tarea de seguimiento, en el fondo estoy haciendo un duplicado, así que le voy a tarea de seguimiento y simplemente le voy a decir, oye, pues esto es para mí en este caso, ¿de acuerdo? Porque ya estaba asignado, le voy a dar aquí en, y fíjate que tengo que poner el proyecto donde esté, ¿no? Así que le voy a dar aquí a tarea y fíjate que incluso también tiene asociada la tarea en cuestión, ¿no? Que después la puedes encontrar de forma fácil, esto lo puedes quitar o no, e incluso también puedes cambiar el nombre, aquí pone dar seguimiento a tarea, pero tú, por ejemplo, lo podrías cambiar o poner simplemente tarea 2, ¿no? Así que en este caso le voy a dar aquí a crear tarea y automáticamente ahora que se ha creado, fíjate que sale como una especie de tarea por separado. En vez de estar dentro de la fase 1 del proyecto, la tengo por separado. Entonces yo después la puedo mover aquí y aquí puedo asignarla a la persona que sea, en este caso a mí mismo, o puedo asignarle, por ejemplo, pues una fecha de vencimiento, una etiqueta, lo que tú quieras, ¿de acuerdo? De esta manera, fíjate que es muy sencillo ordenarlo todo por fases y de esta manera cada vez que yo tengo que hacer una tarea, la voy a duplicar y la voy a poner, por ejemplo, en tareas activas. Esto en la versión premium también, ¿de acuerdo? Tienes la posibilidad de hacerlo más automatizado, así que bueno, simplemente que sepas que existe esta opción. Lo mismo pasaría con las tareas hechas, ¿de acuerdo? Cuando una tarea activa ya esté hecha, automáticamente la voy a pasar aquí y significa, ¿de acuerdo?, que ya ha sido hecha. Lo que decíamos antes, ¿vale la pena acumular tareas hechas en esta columna, en esta sección? Pues seguramente no, puedes acumular unas cuantas para tener un poco un justificante, ¿no? Un sitio donde tú veas que has hecho tantas tareas para saber que esta semana has completado 50.
¿Pero vale la pena esto mantenerlo para siempre? Hombre, yo diría que no. Si lo puedes eliminar y poner en otro sitio, perfecto. De hecho, podrías crear un proyecto nuevo que se llame tareas completadas para que tú tengas un poco un listado, una especie de repertorio, por decirlo así, donde veas todo lo que se ha hecho durante la semana y de esta manera puedes justificar tu propio trabajo en el caso de que lo necesites, etcétera, etcétera, o que te sea útil o que a lo mejor te dé ánimos, no lo sé, eso ya dependerá un poco de cómo lo quieras utilizar. Esto es una forma de organizar un proyecto, hacerlo por estas 3 columnas, que sería inventario de proyectos, inventario de tareas, primero inventario de tareas, segundo tareas activas y por último tareas hechas. Pero te voy a mostrar otro, claro que sí, una segunda forma de acuerdo de organizar proyectos. Esta podría ser, en vez de hacerlo por esas columnas que decíamos antes, la otra sería que cada una de las columnas fueran las diferentes fases. Así que, por ejemplo, la fase 1 del proyecto, que antes hemos dicho que sería análisis, pues la pondríamos aquí, por ejemplo, con sus respectivas tareas. La fase 2 del proyecto, en este caso, de acuerdo, que sería, por ejemplo, el diseño, pues oye, lo pondríamos directamente aquí también. La fase número 3, que sería la producción, también la podríamos aquí. Y la fase número 4, por ejemplo, que era el seguimiento, también lo podríamos añadir aquí dentro de esta sección. De hecho, mira, lo vamos a añadir aquí, fase 4, seguimiento. Bueno, en este caso vamos a poner proyecto, que es como está puesto en el resto, ¿de acuerdo? Entonces, una vez tengamos esto, hay una cosa extra que podemos añadir y son las etiquetas. Fíjate que las etiquetas, que en este caso hemos puesto 3 etiquetas, nos sirven también para identificar tipos concretos de tareas. ¿Qué etiquetas hemos utilizado? Pues la etiqueta que utilicé, de acuerdo, son 3, que son las mismas que has visto antes. Tareas activas, tareas en espera y tareas hechas. Así que esto te servirá, de acuerdo, para poder filtrar. Con estas etiquetas, de acuerdo, después las puedes buscar y puedes saber, de acuerdo, cuáles están en marcha, cuáles no, cuáles están hechas, es una forma de filtrar, ¿de acuerdo? Así que una vez hemos llegado hasta aquí, para crear estas etiquetas, yo tengo que ir a cualquiera de las tareas que he creado, por ejemplo, aquí dentro de la fase 1 del proyecto, le voy a dar clic y cuando ya estés dentro, fíjate que te saldrá el apartado de etiquetas. Es decir, ahora me está saliendo a mí etiquetas, pero normalmente no suele salir. Para que salga, de acuerdo, existe una posibilidad, un botón muy sencillo, que se llamaría tabulador IT, ¿de acuerdo? Cuando yo doy a tabulador IT, automáticamente puedo crear nuevas etiquetas. Para crear una nueva etiqueta, simplemente me pondré justamente al lado y aquí escribiré la etiqueta que yo quiera, ¿no? La etiqueta que yo quiera. Sí, vamos a hacer un poco de broma, ¿no? Entonces aquí abajo, justamente aquí, te saldrá, crea una etiqueta para la etiqueta que yo quiera. Perfecto. Y cuando le doy clic aquí, me saldrá la posibilidad de ponerle un color distinto, ¿no? Pues por ejemplo, vamos a poner este lila de aquí, ¿no? Entonces, de esta manera yo he añadido una doble etiqueta, porque puedes añadir tantas como quieras en cada una de las tareas, ¿no? Pero vamos a crear 3, como decíamos antes. Vamos a crear la de activa, vamos a crear también la de en espera y por último la de hecha. Fíjate que en las diferentes tareas ahora mismo que puedes ver aquí, tendríamos la de espera y por último, de acuerdo, tendríamos la de hecha. Así, de esta manera puedes ver un poco las tareas que han sido hechas e incluso las tareas hechas, como decíamos antes, las podrías automatizar y ponerlas en otro sitio. Y por último, como decíamos antes, una vez tenga creadas todas las etiquetas, fíjate que ahora puedo ir a cualquiera de las etiquetas, por ejemplo esta de aquí, ¿de acuerdo? Que sería la etiqueta en espera. Yo puedo acceder a la tarea y cuando esté dentro puedo darle clic a esta etiqueta de en espera, ¿no? Cuando le doy clic, fíjate que automáticamente me salen por diferentes proyectos todas las tareas que yo tendría en espera. Así que yo puedo ver aquí, por ejemplo, las etiquetas y de esta manera, de acuerdo, lo podría clasificar. Esto puede ser interesante sobre todo para cuando tienes muchas cosas activas y quieres saber quién está haciendo algo y que lo tiene activo. De esta manera, como gestor de proyectos podrías ver, oye, pues yo sé que Juan ahora mismo tiene 3 tareas asignadas y las tiene activas. Es una forma también de controlar la sobrecarga, de saber si esta persona está haciendo demasiadas cosas a la vez o incluso al revés, que podrías, pues aquí se puede apretar un poquito más o un poquito menos. Así que de esta manera también lo podemos hacer. Oye, además de esto, si te parece, hay otras maneras de poder hacerlo. Y por eso quería presentarte un siguiente modelo a la hora de también organizar tus propios proyectos. Aquí, como ves, tendríamos estos proyectos, un proyecto concreto, y en vez de hacerlo, digamos, por fases o por tareas, lo podías tener por nombres directamente. Oye, que sabes más o menos las personas que van a participar y que la tienen muy claro y muy definido, pues tendríamos aquí a María, a Juan, a Laura, a José, por ejemplo, y aquí pondrías las diferentes tareas que tienen que hacer en diferentes columnas. Esto es un formato muy sencillo, también podrías añadir etiquetas como veíamos antes, pero bueno, aquí de forma ya más opcional para saber si están hechas, no hechas, etcétera, etcétera. Creo que pues interesante también, sobre todo cuando se colabora con varias personas que ya sabes quién son y además, sobre todo, todos ya se conocen entre ellos.
El otro método me gusta más, sobre todo para proyectos más dinámicos, que a veces son personas que no se conocen tanto entre ellas, que no tienen tantas sinergias o a lo mejor no han colaborado tanto anteriormente. Así que bueno, te doy diferentes modelos para que lo veas, ¿no? Y un último de todos, ¿de acuerdo? Podría ser este de aquí, que es más un ejemplo en concreto, que sería básicamente utilizando el proyecto 1 que hemos visto antes, ¿no? El ejercicio 1 que hemos visto. Aquí tendría mi inventario de proyectos, tendría las tareas activas y tendría las tareas hechas. Por último, añadí una sección que se llama ideas de proyecto, que aquí, por ejemplo, podrías añadir cosas que vayan saliendo, ideas, rumiaciones, y a lo mejor en alguna reunión se pueden tratar también para ver si pueden desarrollarse o no ser desarrolladas, ¿de acuerdo? Aquí dependerá un poco también de cuál es el objetivo que tú tengas. Dicho esto, dentro de inventario de tareas, fíjate que aquí pondría todas las tareas que tengo que hacer, ¿no? Pues por ejemplo, mirar herramientas de set grabación, ¿no? En este caso sería un proyecto de grabar un curso de gestión del tiempo que después será vendido de acuerdo con otras personas, perfecto. Mirar herramientas del set de grabación, preguntar redes sociales, los contenidos que van a ver en el curso, ¿no? Es decir, hacer preguntas a las personas, a los posibles o potenciales clientes, hacer un guión del curso, diseñar contenidos módulo 1, diseñar contenidos módulo 2, incluso también producción de los propios contenidos. Claro, fíjate que esto pertenece a diferentes fases. Así que si te fijas, las diferentes etiquetas hemos añadido fases distintas. Así que, por ejemplo, dentro de esta fase, como puedes ver, sería la fase 1 análisis. Así que aquí, si te fijas, ¿de acuerdo? Utilizaríamos las etiquetas para poner las fases. Un poquito al revés de lo que veíamos antes, ¿de acuerdo? En la fase 2, que por ejemplo hacíamos al revés, ¿no? Que la sección, la columna, estaba liderada por las fases y dentro poníamos si una tarea estaba activa, hecha o en espera. En este caso, como ves, aquí pondría las etiquetas de las diferentes fases, la fase 1, la fase 2, la fase 3. Además, aquí dentro, como puedes ver, cuando le doy clic, también tendría la fase 2 de diseño. Antes te decía que esto te ayudará a filtrar, y es que si yo, por ejemplo, de acuerdo, le doy clic aquí a fase 2 diseño, puedo ver en este proyecto en concreto cuántas tareas tengo con esta etiqueta. Ya puedes verlo aquí, de acuerdo, la parte de la derecha, donde me saldrían estas tareas que estarían dentro de la fase 2 del diseño. Así que volvemos otra vez hacia atrás y en este sentido, de acuerdo, la idea sería poner las diferentes fases que tiene cada una de las tareas. ¿Cómo funcionaría? Muy fácil. Como puedes ver aquí, yo ahora mismo una de estas tareas que esté activa, por ejemplo, mirar herramientas, set de grabación, yo lo que haría de acuerdo es ponerla, por ejemplo, en tareas activas. Yo sé que pertenece a la fase 1, lo pondría aquí y esto ya lo tendríamos en la etiqueta. Y es más, yo podría añadir también un responsable, que en este caso me voy a poner a mí mismo, ¿no? Para que yo pueda revisar las herramientas del set de grabación. Esto se puede hacer de muchas maneras, pues te he dado varias combinaciones, pero seguro que puedes encontrar la tuya, ¿eh? Y si la encuentras, oye, pues cuéntamelo también, así también puedo hacer un vídeo para saber cómo lo puedes hacer de otra manera y así lo puedo también compartir con otras personas. ¿Cómo lo ves? Así nos ayudamos entre todos. Oye, pues esto sería un poco todos los proyectos que puedes llegar a gestionar, así que me encantaría compartirlo contigo, por eso lo tienes aquí, y cualquier duda que tengas sobre Asana, pues escríbeme, oye, tengo una duda, tengo una consulta, o incluso también si a nivel de empresa te gustaría aplicar Asana, pues también contacta conmigo porque hacemos muchas formaciones y trainings en este sentido. Espero que sea útil, de verdad, aplícalo, pruébalo y me comentas. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo viste este tutorial para poder gestionar proyectos en Asana? ¿Te pareció interesante? ¿Ya lo hacías así? ¿Crees que hay otra manera de poder hacerlo? Oye, pues me encantará escucharte, soy todo oídos, incluso también de poder leerte aquí en comentarios de YouTube, así que yo contento de estar aquí como siempre para poder ayudarte y darte el máximo valor. ¿Alguna cosa más que te gustaría saber sobre Asana? Quiero saber esto, quiero saber lo otro, funcionalidades. Sabes que hay muchos vídeos en este canal, así que no te recomiendo para nada que te los pierdas, sobre todo si te gusta la herramienta de Asana y otras herramientas similares, porque las hay. Dicho esto, de acuerdo, gracias de verdad como siempre por estar aquí, dale un buen like si te interesa este tipo de vídeos y por último me encantaría que te suscribieras al canal para que cada vez lleguemos a más personas a nivel de neurociencia y productividad personal. Yo me despido cordialmente, gracias por estar ahí como siempre, un abrazo grande y nos vemos en el próximo vídeo, seguro que sí, un abrazo, chao, chao, chao.